Massa precandidato a presidente. Y con la información de primera mano lo tenemos, por supuesto, a Javier Slutsky, a Cicutín, que están en el día de hoy para llevar adelante todo lo que va a ser la lectura. Y además nos acompaña Federico González, él es analista político. Quizás ahora el juego con vos, Federico. Qué buen nombre que tenés por sobre todas las cosas. ¿No? Importante. No, mentira. ¿Qué rol, ahí lo veíamos a Agustín Rossi, quizás no hemos ahondado tanto en Rossi, pero ¿qué rol le das? ¿Qué peso le das en la boleta? ¿Hay una lectura federal alrededor de Rossi? No, yo creo que si paremos desde el punto de vista de la opinión pública, para mí no suma nada. Tampoco, no suma nada. No, para mí tampoco me parece que resta. Yo diría que, bueno... Que acompaña la palabra. Bueno. Y desde el punto de vista del proceso que, bueno, hizo que se cambiara esa fórmula que para mí era muy mala de Guado de Pedro y Mansur, yo creo que, bueno, que fue coyunturalmente una figura clave porque creo que destrabó el conflicto. ¿Qué conflicto? Y bueno, creo que había un conflicto porque Scioli no se quería bajar, y Scioli tenía un vínculo claro con Alberto Fernández, más allá de que Alberto Fernández negara hasta qué punto él avalaba o insistía con esa candidatura. Entonces me parece que Alberto Fernández, de alguna manera, se atuvo digamos, a cambiar si Agustín Rossi, que era alguien de él, también participaba. Pero Agustín Rossi no es del ala de Alberto Fernández, no es del ala del presidente, no es una persona de confianza de él. No deja de alguna manera la imagen de que el presidente fue parte de esta negociación. ¿Es lo que quieren mostrar o querían, como vos decís, solamente destrabar este conflicto que se tenía y llevar adelante una unión del partido, que es un poco lo que se estaba pidiendo? Yo más que analizarlo en términos de categorías políticas, lo analizaría en términos de categorías personales. Alberto Fernández tenía un capricho lógico, razonable, atendible, que quería las PASO y quería que de alguna manera prevaleciera su voluntad y quería que Scioli sea el candidato. Y Scioli, bueno, por supuesto, a él le interesaba. A ver, Javi. Sí, no, y a ver, y Federico, algunos dicen que suma Rossi en la fórmula, más allá de la unidad con Alberto Fernández y poder bajar a Scioli. También dicen muchos que Massa, por términos personales, como entiendo que vos decís, Federico, no hubiera aceptado jamás una fórmula con Scioli porque tienen un enfrentamiento personal histórico, pero algunos dicen, bueno, Rossi también es alguien con historial kirchnerista, como alfil del kirchnerismo en el Congreso durante más de 10 años, ex ministro de Cristina, y que puede sumar por ahí algunos votos más K que no estén tan encantados con Massa. ¿Ves algo así o ni siquiera? ¿No? Sí, perdón. Federico. Federico. A Federico González. Sí, yo creo que, bueno, Rossi igual es una figura que fue y vino muchas veces. Yo ya no sé yo no diría que es un típico exponente del kirchnerismo. En todo caso, es un kirchnerista, fue un kirchnerista, pero ahora, no sé, estaba más cerca del presidente. Bueno, es un funcionario. Para vos es, como se dice, la primera fórmula en 20 años que no lleva a un kirchnerista puro. Absolutamente, no es una fórmula kirchnerista, porque Massa claramente nunca fue kirchnerista, por más que esté ahí al lado de Cristina, no es kirchnerista. Massa. Pero no podríamos hablar, por ejemplo, yo creo que hoy Cicutín dio una frase que a mí me parece interesante. Hablar de Massa habla de una continuidad política. ¿No es un poco lo que necesitaban mostrar? Que no haya quizás un quiebre entre el candidato y después la próxima intendencia, que no se muestre una situación de crisis, que no haya, digamos, en la fórmula algo que pueda darle desconfianza al propio ciudadano votante. Bueno, pero ahí si el cambio tiene que ver con que la fórmula sea más competitiva, yo lo vería de manera más simple. Una fórmula muy kirchnerista, porque Guado de Pedro era el candidato a presidente, sí. Esa era piantavotos, y Mansur también era piantavotos, a pesar de que no es kirchnerista. Entonces, no sé, pero hubo muchos
digamos, figuras políticas importantes, sin dar nombres personales, no hace falta porque la verdad es que ellos llevaron adelante una difusión de imágenes, felicitando, acompañando, y la verdad es que entendemos que de alguna manera, no sé, era una fórmula que se trataba de demostrar y en realidad se estaba llevando adelante una negociación totalmente distinta, o era una fórmula que realmente tenía posibilidades de ser la que se lleve adelante en las PASO. Y a mí me parece que claramente era una fórmula que se lanzó, pero que había alguien o varios a quienes no le convencía, porque si les hubiese convencido la hubiesen lanzado con énfasis, bombos y platillos y no hubiese quedado ningún lugar a duda. Quedó lugar a duda porque indudablemente parecía que alguien quería otra cosa. Sí, no. No, Yo lo que quería preguntarle es, en esta negociación, el rol de los gobernadores. Porque fueron los propios gobernadores que después, primero se reunieron con Alberto, después se reunieron con Cristina, los gobernadores peronistas del norte. ¿No tuvieron que ver con este cambio para lograr la unidad? Yo creo que sí, pero además habría que distinguir, porque si uno lo pone a Mansur en los gobernadores del norte, bueno, él estaba contento, él quería ser vicepresidente. Ahora, había otros gobernadores del norte o no sé de dónde que no lo querían. Gobernadores del norte, ¿cuál puede llegar a ser, digamos, el cúmulo de votos que tenemos en el norte? Porque en un momento hablaron de una figura representativa que lo que hacía era mostrar el norte, que la verdad es que no tenemos muchas figuras que hayan sido presidenciables en el norte del país, y que de esta manera podía directamente unificar, y creo que Mansur tuvo una elección más que interesante, entonces me parece que lo que querían mostrar un poco era eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del cúmulo de la cantidad de votos que pueden venir directamente del norte del país? Bueno, vos tenés grandes centros. Vos tenés por un lado la provincia de Buenos Aires, que es clave, el conurbano sobre todo es clave. Vos tenés provincias como Córdoba y Santa Fe, que son importantes. Y después tenés lo que se agrupa en el norte, que es fundamentalmente un voto peronista. Eso tiene que ver sin duda. Ahora, vamos a algo que me parece que dentro de poco va a hablar en unos minutos Horacio Rodríguez Larreta. En nada. En 10 minutos. 11 minutos. Va a presentar sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, los precandidatos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahora ya ha definido Massa candidato. La mirada está puesta en interna de Juntos por el Cambio. La mirada política donde se va a discutir mucho ahora es en esa discusión, que es la única interna que hay, Hasta ahora es la única interna. Las PASO solamente vamos a tener en Juntos por el Cambio, porque por más que se presente Grabois en Unión por la Patria no pasa nada. Yo creo que se la van a negar, que van a más probable que rompa Grabois, Lozano, Mariotto. Milei no tiene interna. Las únicas PASO verdaderamente que se van a dar es en Juntos por el Cambio la pelea Bullrich, Larreta, donde ahí se define el candidato. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo en ningún término, no hubo acuerdo porque de hecho todavía sigue habiendo contradicciones en el propio relato de las personas que forman Juntos por el Cambio, el PRO. Comencemos a hablar de esta alianza que comenzó hace muchos años, en donde Lilita Carrió fue una de las que fue directamente a atacar y a romper todo lo que es la unión que podía llegar a existir. ¿Qué es lo que va a decir en los próximos minutos Horacio Rodríguez Larreta, siendo uno de los próximos candidatos? ¿Se va a poner de la vereda de enfrente? ¿Va a tratar de llevar adelante algún tipo de tranquilidad para todo lo que es el movimiento amarillo de la Argentina? Bueno, justamente me parece que el anuncio más importante que va a hacer Larreta, según la información que manejamos, es que Espert finalmente va a competir como senador nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y se va a bajar de una posible interna presidencial en la que podía, yo creo, compensar un poco con el hasta ahora tercer precandidato confirmado en Juntos por el Cambio, que es Facundo Manes, que claramente tiene un perfil más parecido al de Larreta. Bueno, habrá que ver qué sucede luego con Manes si en lo que resta del día también se baja y deja la interna con fórmulas cruzadas solamente entre Bullrich y Larreta. También la otra novedad es que va a anunciar al precandidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires de Diego Santilli, que sería, según lo que manejamos, Pose, el intendente de San Isidro. Gustavo Pose. Bien, la verdad es que tenemos que hablar también de
lo que es la intimidad. Vamos a comenzar a conocer seguramente en todo lo que va de la campaña la intimidad de cada uno de los candidatos. Yo cuando veo estas imágenes me pregunto a quiénes apuntan como votantes. Y creo que quizás apuntan seguramente por la utilización de las redes a quienes son los pibes más jóvenes que en muchas oportunidades no ven la televisión y aunque pueda llegar a parecer mentira la manera en la que se informan, siempre es por intermedio de las redes sociales. Quien terminó llevando adelante esta publicación es claramente Malena Galmarín, estamos hablando de la esposa de Sergio Massa, en donde lo muestra de una manera muy íntima, extremadamente íntima, porque él se encuentra en la cama, que seguramente comparten con una mascota. El reposo del guerrero con voz hasta el infinito y los diferentes hashtags de la cuestión de Malena Galmarini. Estamos hablando espalda con espalda, creo en Argentina, amor por la patria, unión por la patria. Una cosita para, ya que tenemos acá, alguien que trabaja con el tema de las encuestas. No les envidio para nada el trabajo de los encuestadores en esta elección que me parece, desde el 83 para acá, las cubrí todas. Me parece que es la elección en que la gente está más desorientada, con menos ganas, más angustiada y más cambiante en cuanto al voto. Uno habla y pueden votar una cosa y después lo cambian a la semana, otros no quieren hablar, es difícil esta. Mirá, me permito disentir en casi todo. Y te digo por qué. Los colegas encuestadores también somos, porque yo soy encuestador, pero me excluyo, responsables de esto de... Inventaron esto de que la gente no quiere responder encuestas porque está harta y que parece que vos le vas a hacer la encuesta y, no sé, parece que sos un perro que te tiene miedo o que te quieren sacar de encima. ¿Sabes para mí qué es eso? Lloriqueo anticipado de encuestadores que tienen miedo de que después probablemente, como a veces pasa, o muchas veces pasa, que al final tu predicción no se dio. La gente sigue respondiendo encuestas igual, la tasa de respuesta telefónica es la misma de siempre, yo no hago telefónicas. Y las encuestas online, es más, la gente te responde más, ¿sabes por qué? Porque las encuestas online están asociadas a la participación en algún concurso, ganar puntos, es decir, tienen un incentivo. Entonces, en época de malaria, la gente quiere responder más, porque es lo mismo que juega a la quiniela o juega más, no sé, a la lotería. O sea que eso, te digo, para mí es un mito. Después que la gente hace catarsis, y cuando vos le haces la encuesta, parece que sos el vocero que le va a decir a, no sé, al presidente, qué desastre es todo. Eso también lo veo, pero no veo, y te digo sinceramente, no veo nada distinto a otros momentos. Lo de que el voto es cambiante, yo te digo, lo veo bastante estable. Lo único que a veces fluctúa un poco, ha fluctuado, es Milei, que yo lo tuve siempre en 17, después cuando el gobierno parecía que chocaba hace un mes y medio, cuando la inflación superó el 8, salió 8,4 y el dólar casi llega a 500, ahí Milei saltó de 17 a 25, hoy está en 18, por sucesivos desaciertos. Esa es la única fluctuación. Después en Junta por el Cambio, que hablaron recién, yo no tengo ninguna duda, desde hace tiempo, Patricia Bullrich tiene una ventaja te lo digo en números. Patricia Bullrich tiene 24 puntos y Horacio Rodríguez Larreta tiene 9. Bueno, y eso, más o menos esa proporción, que es 2-1, hace como 2 meses que está... Desde que Macri desistió de ser candidato, se mantuvo constante. Así Federico, que no veo... Perdón, no, tenemos que irnos a otro tema, pero seguramente vamos a estar nuevamente con vos. Me parece muy interesante la lectura en cuanto a qué es lo que puede llegar a ocurrir en las próximas votaciones, teniendo en cuenta de que siempre damos a entender que quizás haya 3 actores importantes, por lo menos en estas próximas votaciones. Analista político, Federico González, obviamente tenemos que presentarlo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.